Hola, ¿qué tal, querido público? ¿Cómo están ustedes? Nuevamente su servidor y Gracia Candela, recibiéndolos a ustedes en un nuevo capítulo de EthicsCom, esta entusiasmada y queridísima charla entre colegas sobre aspectos de ética y comunicación. ¿Cómo estás, Gracia? Bien, ¿y usted cómo le va? Muy ¿Con bien, muy nuevo bien. look? Ya veo que tienes un nuevo look, o es que Es- la flojera te ha ganado en estos días. Eso, oye, te acabas de meter en el punto exacto. Te iba a decir, no es nuevo look, se llama flojera. Se llama Ah, flojera nada más. No, estoy gozando de unos días de trabajo en casa en donde me qué puedo dar bien. el privilegio de dejar un poquito descansar mi cara, pero nuevamente me verán con el look, ¿cómo dice? El look normal. Pero bueno, el día de hoy, Gracia, tenemos un tema Ujú, también bastante entretenido, que son las habilidades de la comunicación. Y la ujú. vamos a entrevistar a usted el día de hoy como experta en la comunicación. No, estamos hablando de las habilidades de la comunicación, cómo se comunica la gente, qué características deben de tener este tipo de habilidades para que una comunicación sea efectiva. Digo, al menos en mi en entender, ¿cómo quieres que nos comamos este elefante? Bueno, las habilidades son como, yo diría como que procesos que pueden formar parte de ti, innato, o lo aprendes porque lo estudias o lo aprendes porque lo ves, ¿no? Como cuando tú dices que copias un patrón familiar, por ejemplo, ¿no? Con la gente que convive. Y las habilidades de la comunicación hay muchas. Entre ellas está la escucha activa, el aprender a escuchar, es una habilidad. Probablemente la comunicación es que tú estás expresándote. También la habilidad de cómo te expresas, ¿no? Bien sea verbal o no verbal, la gestual es una comunicación, el silencio forma parte de la comunicación, la empatía es otra habilidad, la asertividad, que tocamos ese tema recientemente, es otra habilidad. La retroalimentación en la comunicación es importante porque hay un feedback, hay un retorno, es decir, no es unilateral cuando simplemente estás informando, ¿no? La comunicación necesita como que dos vertientes, ¿no? En el tapete. La persuasión forma parte de una gran habilidad. La coherencia emocional, aunque usted no lo crea, es otra habilidad de la comunicación. La comunicación escrita, evidentemente, no todo el mundo sabe escribir, no todo el mundo sabe hablar, no todo el mundo sabe expresarse. Hay gente que prácticamente vive en silencio, ¿no? Imbuido en los juegos caseros, ¿no? Y se olvida pues del entorno y se olvida la importancia de la comunicación. Y otro punto que me gustaría tocar es la habilidad de adaptarse, la flexibilidad que tú puedas tener realmente ante el otro, ¿m? Ante el De acuerdo. entorno. Yo creo que ese punto es importante porque tú lo debes abordar magníficamente en el área donde tú te desempeñas en el como experto de ética, ¿no? Sí, y no, y tocas varios temas sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de escuchar como Mm, parte de tener una comunicación efectiva, creo que es muy importante. Y están estas frases clásicas, ¿no? De la gente escucha para responder, pero no escucha para comprender internamente y luego dar sí, su perspectiva, ¿no? Dar su opinión. Y eso se me hace tan cierto. O sea, hay tanta gente que tú te das cuenta que no te están poniendo atención, no, están pensando en algo, pero están escuchando, están oyéndote. Ese es, en mi perspectiva, el oír y el escuchar es una gran diferencia, ¿no? exactamente, Pero exactamente. ahorita que lo tocas como parte de una comunicación, de una habilidad de la comunicación, Sí, qué cierto es, ¿no? El escuchar. Yo le agregaría también parte de una metodología que utilizamos como mentores que dice, escucha y no juzgues. Y se me hace increíble porque estás escuchando las necesidades de otras personas, de tus clientes, etcétera, pero automáticamente como consejo también te dice, escucha y no juzgues, escucha realmente y trata de comprender las necesidades de la otra persona para después emitir tu opinión. Y se me hace muy al grano con lo que dices tú. Ahora, te tengo una pregunta en el sentido de comunicación. A nivel generacional, también la comunicación ha ido evolucionando. No quiero llamar que antes era mejor, que ahora es peor, ni nada por el estilo, ¿no? Cada
cada forma de comunicarse es distinta dependiendo de las épocas. Pero yo veo que ahora la comunicación es muchísimo más afectiva a través de chats, escrita. Oye, pues no te alcancé a contestar el teléfono, es esto, pero me dejas un mensaje y ahí lo leo y ya te lo contesto yo. O después ya nos seguimos con una comunicación verbal. ¿Tú crees que hemos ido evolucionando en un sentido positivo, negativo o es neutral dependiendo o adaptándose a las circunstancias? Yo creo que lo que ha evolucionado son los canales donde nos comunicamos. Eso no significa que la persona haya evolucionado a nivel comunicacional. Yo sí creo que el ser humano tiene sus edades y en función de su edad se comunica. Un niño sigue siendo un niño, un adolescente sigue siendo un adolescente, un adulto y tal. Y la diferencia con respecto a nuestra época, por ejemplo, yo me gradué en la universidad y todavía no había llegado la computadora, llegó el año siguiente, a mí no me da pena decirlo, para nada. Y yo todavía tenía que cortar y pegar para hacer mis piezas de periodismo impreso. Al final yo me grabé en mención audiovisual, pero digamos que era muy arcaico, ¿no? Inclusive Claro. en la parte audiovisual era en la época de las cintas, donde tú tenés que cortarlas y pegarlas, no como Ah, hoy en día que wow. todo es digital. Lo que sí creo es que la comunicación está tan abierta que, por ejemplo, los adolescentes que tenían una edad determinada para vivir determinadas experiencias, por ejemplo, como el tema sexual, ya un niño de 13 años es como si tuviera 18 o 19 años porque ya tiene experiencias sexuales, ya tiene una formación mucho más profunda, mucho más visual que en la época de nosotros, que en esa época no había, en la época que nosotros éramos adolescentes, la posibilidad, si, a menos que alguien se comprara una revista, ¿no? Porque en esa época se usaban realmente muchas revistas para el Claro. tema sexual, por decírtelo de alguna manera. Entonces, como que los adolescentes han tenido que ser adultos a temprana edad. A eso sí creo, ¿no? Porque hay una abrumadora cantidad de información que no está siendo, para mi gusto, bien segmentada, porque yo sí creo que cada ser humano evoluciona en función de su edad. Entonces, tu edad está para, y porque tu edad también depende de cómo está formándose tu cuerpo. Tú no puedes pretender tener unas relaciones sexuales a los 9 años que a los 19 cuando tienes ya tu cuerpo desarrollado a los 18. ¿Me explico? Entonces, Claro. Y tu es mente. complejo. Tú que tienes un par de niñas, yo que tengo mi hijo adolescente, que en una semana, 2 semanas va a cumplir 14 años, yo mismo me impacto de la madurez de mi hijo, pero porque, bueno, porque tiene información en el colegio, porque hay información en las redes sociales, porque hay información en todas partes, de una manera que ya él me habla como si tuviera 18 o 20 años y no que va a cumplir ahora 14 años. Entonces, creo que la evolución de los medios, de los canales y el no permitir determinados filtros, aunque digan que existe, porque es que tú te pones, a mí me ha pasado, no sé si te ha pasado a ti en Instagram, que de repente tú ves que alguien te quiere seguir y son unas mujeres en un acto, Mm, no están desnudas completamente, pero están como muy provocadoras, ¿no? claro. Entonces, también hay una burla con determinadas plataformas donde tú ves que hay un juego sexual ahí metido. Y no es que meta el tema sexual por meterlo, sino que Mm, lo que quiero decir es que todo tiene su edad, todo sí, tiene de su acuerdo. momento, ¿verdad? Yo no puedo pretender que un niño de 5 años ya se ponga a escribir ya un escrito de un periódico. O sea, todo el mundo tiene una evolución en ese proceso. Sí, no. Entonces, yo no sé hasta qué punto, yo creo que más bien, lo hablábamos en uno de nuestros foros, que más bien esta generación quiere volver a tener los celulares como tradicionales, como para no ser tan invadidos y poder ellos también ir asimilando e ir filtrando la información que ellos quieren. Te dejo Claro. ahí el No, tema. no, o sea, creo que en el sentido personal estás dándole al tino, ¿no? En el afán. Y oye, me empezaba a sonreír mientras estabas hablando del tema sexual con los niños, etcétera, porque me estaba acordando, mientras no te pase lo del chiste de Pepito, ¿no? Que el papá de Pepito, pues estaba nervioso porque quería hablar con él sobre el tema sexual y quería, pues, para darle instrucciones y, pues, esa charla, ¿no? De padres con hijos.
no sabía cómo llegar, entonces un día aprovecha la ocasión y llega con él y le dice, bueno, Pepito, mira, quería pues empezar a tocar este tema que es delicado, etcétera, pero quiero hablar contigo del tema sexual. Y se sienta Pepito, ¿no? El travieso e inquieto, y le dice, sí, ¿cómo no, papá? Claro que sí, ¿qué quieres saber? El niño quería darle instrucciones al papá, ¿no? Al respecto. Pero Ah, bueno, ese es uno de los chistes. Pero antes de eso, a mí me tocabas en el sentido del departamento de ética y cumplimiento, ¿no? En las habilidades de la comunicación. Y cambiando el tema ya un poquito más, empresas, negocios, es importantísimo el que las empresas identifiquen las diferentes generaciones que existen dentro de sus empleados, dentro de sus partes interesadas, para encontrar y tener disponibles los diversos métodos de comunicación, ya sea diferentes líneas, ya sea comunicación escrita, ya sea diferentes métodos de comunicación escrita donde se den confianzas, canales. reuniones, canales, o sea, todos esos canales para que la gente pueda comunicar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas eso es lo que más veo yo dentro de las empresas, brechas en la comunicación, brechas en la comunicación de que no le dan oportunidad a los empleados de niveles medianos y bajos en la estructura de elevar esa comunicación, esas necesidades, esas mejoras, porque muchos de ellos tienen mejoras y proyectos para las empresas y no se escucha. Y esa comunicación en todo nivel entre áreas, porque todos decimos que trabajamos en la misma empresa y que remamos hacia el mismo lado, pero en el día a día no es cierto. Ese sentido competitivo que tienen unas personas más que otras, etcétera, hace de cierta manera que empiezan a competir entre áreas comerciales o que empiecen a competir entre áreas de valor agregado y las comerciales o la financiera, etcétera, y ya no se comunican de la mejor manera, no quiero decir de la misma O manera, se de la mejor insultan. A manera. mí me ha pasado casos de que, por ejemplo, marketing y ventas no se hablan. Claro, Y claro, comunicación corporativa, que maneja, por supuesto, la comunicación externa y la interna, pues no tiene una sinergia con la de recursos humanos. Entonces, es una cosa que es una incoherencia total, que por más presidente que esté en una corporación y tiene ese desastre allí, porque al final las empresas lo hace la gente y lo sí. hace la comunicación entre las personas. Entonces, a veces me ha pasado que me he topado con excelentes presidentes corporativos, pero es un desastre la selección Claro. que existe dentro de las vicepresidencias respectivas, porque además o sea, no hay respeto, no hay ni comunicación. Entonces, es bueno que pongamos esto en el tapete, porque la gente, hoy estás en un puesto y mañana no estás, y todo depende de la Exacto. comunicación. Sí. Y te dejo este tiempo que falta, porque es muy importante lo que tocaste con el tema de la ética. La ética parte en respetar al otro, aunque no te guste, en No, sacar lo mejor del otro, aunque no te guste, ¿verdad? Y no actuar como el otro, ¿verdad? Con las cosas sí. que no te gustan. Tú No, de tienes que... acuerdo, es encontrar ese punto medio que estás diciendo tú Mm, entre en dónde sí podemos o cómo podemos claro, trabajar entre nosotros mismos, independientemente de nuestras diferencias. Y lo que tú mencionas respecto al cascadeo de la información, es muy importante el repetir, repetir, repetir y repetir tanto los aspectos de valores, misión y visión de las empresas, como las metas comerciales y la estrategia de la empresa. Pero se tiene que estar repitiendo y repitiendo, porque muchas veces está el CEO que tiene una muy buena visión de lo que se sí quiere me ha hacer ese pasado. año, pero luego pasa el teléfono descompuesto que en el segundo nivel se modifica, en el tercer nivel se modifica, etcétera, Exactamente. y te crea un cascadeo erróneo que hace que la demás gente no reme de la manera en que debería de, ¿no? Al mismo lado. Y la mejor habilidad comunicacional que podemos tener es aprender a comunicarnos con nosotros mismos y tener esa conexión interna allí. Tenemos pocos segundos para terminar. Te dejo la palabra. No, yo cierro con lo que acabas de decir tú también, háblense ustedes mismos, independientemente y aprendan a hablar de la mejor manera con los demás. Muchísimas gracias.